Escúcheme esto. Es tiempo de que dejemos de caminar en nuestro ¿qué? En mi pensamiento. Es tiempo que yo deje de andar en mi camino y en mi pensamiento. Y es el tiempo de entrar en el camino de Dios y en el pensamiento de Dios. Hay gente que dice yo no puedo. Hay gente que dice yo no puedo, pastor. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto otro. No puedo orar. No puedo ayunar. Ese es tu pensamiento. Ese es tu camino. Estás caminando en tu pensamiento y estás andando en tu camino. Pero cuando usted se doblega y se rinde ante la presencia del Espíritu Santo y le dice aquí estoy, yo no puedo, pero usted puede ungirme. Usted puede llenarme. Usted puede ayudarme. Usted empieza a caminar en el camino de Dios, en el pensamiento de Dios, en la verdad de Dios. Aleluya. Y es cuando usted empieza a vencer lo que antes usted no podía vencer. Es cuando usted empieza a derribar lo que antes estaba ahí, aquella muralla que estaba frente a usted. Usted la empieza a derribar. ¿Por qué? Porque ya no estás en tu camino, ya no estás en tu andar, ya no vas conforme a tu voluntad. No, ahora estás en el camino y en el andar de Dios. ¿Me escuchó esto? ¿A dónde debes de caminar? En el camino y en el andar de Dios. Ahí debo de andar, ahí debo de caminar. ¿Sabe? El Espíritu de Dios vino y visitó a Pablo y le dijo a Pablo: mi camino para ti, mi voluntad para ti y mi andar para ti, Pablo, es que seas encarcelado. Escuche eso. Algunos hermanos le dijeron: Pablo, no vayas a Roma porque te van a encarcelar, no vas a volver a salir de allí. Pero Pablo no caminaba en su ¿qué? En su camino, sino que caminaba en el camino y en el pensamiento de ¿quién? De Dios. Siempre el camino de Dios y el pensamiento de Dios al principio parece doloroso, al principio parece difícil de entender y de comprender, al principio parece difícil de andar, pero siempre lleva a un final poderoso en Dios. ¿Qué pasó con Pablo cuando fue encarcelado? ¿Qué sucedió con Pablo cuando fue encarcelado? Porque era el camino de Dios para Pablo. Era el pensamiento de Dios para Pablo. ¿Sabe qué pasó? Empezó a escribir cartas a los hermanos. Empezó a escribir cartas a los hebreos. Empezó a escribir cartas a los hermanos en Corinto. Empezó a escribir cartas a los filipenses. Empezó a escribir cartas a su discípulo llamado Timoteo. Y ese hombre lleno del Espíritu Santo en el camino de Dios, encarcelado, lleno de la presencia del Espíritu de Dios, lleno del poder de Dios, escribió la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Quién lo escribió? Pablo. ¿Necesitaba tiempo para sentarse a qué? A escribir. Entonces Dios vino y dice: vamos a ponerlo preso. Ahí va a tener tiempo ¿qué? Suficiente. Vea lo que dice el pasaje: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Le voy a decir una gran verdad: siempre el camino de Dios y el pensamiento de Dios para el hombre es 1 millón, 2 millones de veces más grande que lo que usted piensa, que lo que usted anhela, que lo que usted desea, que lo que usted necesita. Es mayor, aleluya, es más grande, es más grande, es más grande. Métete en ese camino, camina ahí en fe, anda en fe, muévete en fe. Deja de caminar ¿qué? ¿En mi qué? En mi pensamiento. Ese pensamiento de que yo no puedo,
Ese pensamiento de que es que a mí me hirieron, estoy herido, pastor. Dios es el sanador. Amén. Amén, así es, santo. Entonces, ¿cuál es el problema? Viniste al lugar ¿qué? Correcto, indicado. Donde está el sanador sanando corazones. Donde está el libertador libertando corazones y vidas. Yo vine al lugar correcto. ¿Por qué muchas veces no somos sanados? ¿Por qué muchas veces no somos liberados? ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia, pero yo vengo en mi pensamiento y en mi camino. Voy a ver qué pasa hoy domingo, voy a ver qué sucede hoy domingo, voy a ver cómo está la prédica, voy a ver qué sucede. Ese es tu pensamiento y tu camino. ¿Y sabe cuál es el pensamiento y el camino de Dios? Dice: yo ando buscando hombres y mujeres que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe cuál es el pensamiento que debe venir a la iglesia? Voy a adorar a mi Padre, voy a exaltar su nombre, voy a bendecir su nombre, voy a gozarme en su presencia, porque hoy Él va a derramar de su espíritu en mí. Y no voy a ir por ir. El camino de Dios es más alto, más grande, más elevado que tu camino. Quizás tu camino es: aquí me quedo en una banca sentado. Ese puede ser tu camino. Y quizás el camino de Dios es: ahí tengo un pastor, ahí tengo un evangelista, ahí tengo un profeta, ahí tengo un maestro, ahí tengo un ungido, ahí tengo una ungida, ahí tengo un hombre y una mujer que voy a usar con poder en estos últimos tiempos. ¡Aleluya! Pero debes de entrar en el pensamiento de Dios, en el camino de Dios, en el mover de Dios. ¿Sabe cuáles fueron las palabras del apóstol Pablo para su discípulo, para Timoteo? Le dijo: Timoteo, aviva el don del fuego y el espíritu que está en ti. ¡Avívalo! 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 Dios te llama en esos últimos tiempos a avivar el fuego de Dios en tu vida. A meterte en ese avivamiento, a meterte en ese mover, a meterte en ese fluir. Ya es tiempo que dejes la religión, que es tu camino. Voy a la iglesia religiosamente y me voy de la iglesia religiosamente. Deja de caminar ese camino y empieza a entrar en una relación de intimidad. ¿Con quién? Con tu Dios. ¿Usted cree que Jesús murió en la cruz del Calvario para que vivamos una religión, llámese como se llame? ¿Usted cree que Él derramó su sangre en aquella cruz y padeció tanto en esa cruz para que nosotros vivamos vidas religiosas, pobres espiritualmente, necesitados espiritualmente? Él derramó su sangre en aquella cruz para que usted y yo seamos llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para eso derramó su sangre, para eso murió en aquella cruz, para llenarte con el poder de su Espíritu. ¡Aleluya! La iglesia es la que está dormida y no hemos entendido para qué Jesús murió en la cruz. No hemos entendido aún, no hemos comprendido aún, no hemos comprendido los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, la grandeza de Dios. Todavía estoy coqueteando con el pecado. Deja de coquetear con el pecado y empieza a coquetear con el Espíritu Santo de Dios. Empieza a coquetear con el Espíritu de Dios y a decirle: aquí estoy, te necesito. Tengo hambre y sed de ti. Tengo hambre y sed de tu palabra. Tengo hambre y sed de tu presencia. Necesito de ti, Espíritu de Dios. Y deja de estar coqueteando con el pecado. Ya no es tiempo. No estamos viviendo tiempo para que usted esté coqueteando con el pecado, con el mundo y las cosas de este mundo. Estamos viviendo los últimos tiempos donde debemos de poder, de buscar el
llenarnos, el mover del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu de Dios te puede sostener en medio de la tormenta. Y te va a llegar la tormenta, tarde o temprano te va a llegar. El Salmo 23 con el que empezamos dice que aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no dice que no voy a andar por esos valles, dice Dios permitirá que andes en valle de sombra y de muerte, pero llénate del Espíritu Santo, porque tú lleno del Espíritu de Dios, aunque esté en medio de la sombra, aunque esté en medio de la muerte, aunque esté en medio de huesos secos, esos huesos cobrarán vida para la gloria del Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Usted debe de llenarse del Espíritu de Dios. Usted debe de buscar esa llenura, de meterse en el pensamiento de quién, en el pensamiento